ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Hola, buenos días a todos. Un gusto recibirlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. En esta oportunidad los recibimos en un nuevo webinar de la Comisión Legal y Fiscal. Le quiero agradecer muchísimo a Alejandro Messineo y a Federico Campolietti del estudio OMCHIL, que nos ayudan con toda la organización de la comisión, a Clara de los Rusos desde la Cámara, que nos ayuda a coordinar, a María Angélica Grisolía de Beretta Godoy, que nos ayudó para organizar este webinar, tuvo la idea del tema y demás, y va a coordinar hoy también. Así que bueno, para la presentación del tema y de los oradores, a quienes les agradezco también la presencia y su generosidad de estar con nosotros, le paso la palabra al doctor Federico Campolietti, socio del estudio OMCHIL, quien va a presentar temática y oradores. Muchas gracias, Fede, por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Liliana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, para mí es un placer, por supuesto, hacer la presentación de este webinar sobre novedades corporativas y volviendo a la nueva normalidad, y que básicamente es un tema que tiene mucha actualidad de derecho corporativo, porque lo que nuestros expositores van a tratar son el repaso de las últimas novedades de IGJ. Sabemos que han pasado algunas cosas últimamente, ha habido fallos de la Cámara Comercial, sin perjuicio del retorno a la nueva normalidad, que seguramente algún comentario merezcan durante el webinar, y también sobre gobierno corporativo y responsabilidad penal de las personas jurídicas. La verdad es un tema de mucha actualidad, y tenemos la verdad que dos expositores de lujo. Lo tenemos a Enrique Prini Esteve Corena, que es of counsel en Allende y Ferrante Abogados. Enrique es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en finanzas de la Universidad de SEMA, es Certified Compliance Officer, también realizó certificación internacional para Compliance Officer de la Universidad de SEMA y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Bueno, su currículum es muy extenso, creo que está también en la presentación que han recibido todos. La verdad que, Enrique, es un gran placer tenerte en este webinar. Y además de Enrique, la tenemos también a Mercedes Latorre, que es abogada en Winer Soto Caparrós, que también es un estudio muy, muy amigo de nuestra comisión. Es abogada por la Universidad del Salvador, y integra la práctica general en su estudio, sobre todo en temas de derecho corporativo, societario y contractual. Así que también muchas gracias, Mercedes, por estar hoy acá. Y yo, sin más, agradeciéndoles nuevamente la presencia, les cedo la palabra a los oradores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Me presento, para mí es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias a la Cámara por invitarme. Mi nombre es Mercedes Latorre, como bien dijo Federico, yo trabajo en el estudio Winer Soto Caparrós, formo parte del equipo de práctica general del estudio. Y bueno, hoy vamos a hablar de las novedades societarias que hay en cuanto al IGJ y de lo que sería la nueva normalidad que vamos a empezar a vivir a partir de ahora. Si les parece, le comparto pantalla para que vean la presentación que hicimos con Enrique. Ahí está. Bueno, en primer lugar podemos hablar de lo que sería la herencia positiva de la pandemia en materia societaria. Creo yo que uno de los puntos más importantes y de las resoluciones más importantes que sacó el IGJ el año pasado fue la 11/2020, que estipula la posibilidad de celebrar reuniones a distancia, esté este punto incluido en los estatutos o no esté incluido. Lo que es importante destacar de esto es que la posibilidad de celebrar estas reuniones a distancia, si no están incluidas en el estatuto, va a durar hasta en tanto dure el aislamiento por la emergencia sanitaria. Con lo cual, lo que nosotros recomendamos y lo que estamos empezando a hacer con nuestros clientes es revisar los estatutos, y si alguno de ellos no tienen incluido esto en alguna de las cláusulas, bueno, presentar ante la IGJ una reforma de estatuto para que ya quede asentado. ¿Por qué? Porque esto nos parece que está bueno y que es positivo, y que ya va a quedar para el futuro, porque la verdad que
todos se tengan que juntar en el mismo día, en el mismo horario, en el mismo lugar, a veces hacía que las asambleas o los directores no sean unánimes, y teniendo esto en cuenta, la verdad nos parece que está bueno y que es algo importante de destacar. Hay que tener en cuenta también que para celebrar este tipo de reuniones hay que tener unos recaudos. La libre accesibilidad para todos los participantes, la reunión debe ser grabada en soporte digital, durante 5 años se tiene que conservar esa grabación y cualquiera de los participantes pueden requerirla, debe ser transcripta en el libro social, y en la convocatoria se tiene que indicar de manera clara y sencilla cuál es el medio utilizado para celebrar esta reunión. Bueno, el funcionamiento de IGJ hoy. No sé cuántos de todos ustedes han ido al IGJ o van asiduamente al IGJ. Yo personalmente tengo muchos años de pisar la dependencia, de conocer más o menos cómo es la metodología. Pre-pandemia uno podía ser gestor y tenía ilimitada cantidad de trámites para presentar, o bien podía sacar un turno por la página de IGJ y presentar el trámite indicado o que tenían para retirar o alguna contestación de vista. Bueno, en el año 2020, cuando empezó la pandemia en marzo, la verdad que la IGJ funcionaba bastante mal en ese sentido, porque teníamos pocos trámites habilitados para la presentación, conseguir un turno era prácticamente imposible, y una vez que uno conseguía un turno, si te lo daban para la 1 del mediodía, tenías 2 horas de cola afuera para poder ingresar a la dependencia. La verdad era muy engorroso. Hoy por hoy, por suerte, se está reacomodando de a poco, ya están todos los trámites habilitados, conseguir un turno no es tan complicado y no hay esa demora a la hora de iniciarlo. Pero el tema es que hay 4 trámites por persona nada más. Entonces uno tiene que ahí hacer y ver qué es lo prioritario en ese sentido. Si la presentación, si retirar un trámite, si contestar una vista. Bueno, pasamos, si les parece, a una de las resoluciones que está hoy en el ojo de la tormenta, por así decirlo, está muy candente, es la resolución 34-2020, que está complementada por la 35-2020 y la 42-2020, que básicamente lo que trata es acerca de la paridad en el cupo femenino y masculino en el órgano de administración o de fiscalización, si lo hubiere. ¿Qué dice esta resolución? Lo que plantea es que las asociaciones civiles en proceso de constitución, las simples asociaciones, algunas sociedades anónimas que están incluidas dentro del 299, las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las sociedades del Estado deben tener en su órgano de administración y fiscalización, si hay, igual cantidad de mujeres y de hombres. Esto, la realidad, es un tanto polémico. ¿Por qué? Porque uno debería poder elegir, y debe poder elegir, qué personas quieren que administren la sociedad que van a constituir, o fiscalicen. Bueno, teniendo en cuenta esta resolución, el 9 de agosto, ahora del 2021, salió un fallo de la Cámara en lo Comercial, en el cual se sostiene que la IGJ no es el ente que tiene las atribuciones para dictar esta norma, sino que debería ser el Congreso. Bueno, el fallo, para más o menos resumirlo, le da la razón a 7 empresas que objetaron estas resoluciones, primero ante la IGJ, y frente al rechazo de ellos, fueron ante la Cámara en lo Comercial. La Cámara también sostiene que, si bien hay un interés loable por parte de la IGJ de promover la igualdad, la no discriminación, la integración de las mujeres en los órganos, se le está planteando a las sociedades una condición de conformación que no surge de la ley. Y también indican que lo que debería ser primordial no es el velar por los derechos de los administradores y de los fiscalizadores, sino por los derechos de la sociedad, de los terceros y de los socios. Y que cada uno de ellos debe poder elegir quiénes son los que deben administrarlo. Bueno, frente a todo a este fallo, la IGJ se pronunció el viernes sacando otra resolución. Mi charla, hasta el viernes a la mañana, iba a llegar hasta acá, hasta el comentario del fallo,
y, bueno, y ver qué era lo que iba a suceder. Bueno, el viernes a la mañana nos despertamos y nos desayunamos todos con que se publicó la resolución 12/2021, en donde la IGJ en principio dice que la Cámara no es el ente competente para entender la impugnación de estas resoluciones, que lo debería ser, en su caso, la Cámara Contencioso Administrativo Federal. A su vez, dicen que van a imponer un recurso extraordinario federal y ratifican todas estas resoluciones que sacaron. Y dicen que son vigentes. Le dan aviso al Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad de la Nación, al INADI, y uno de los puntos más importantes es que piden que intervenga la justicia de IGJ para pedir ante el Consejo de la Magistratura juicio político para los camaristas que efectuaron y suscribieron el fallo. A ver, yo como mujer tengo una postura en la cual considero que a mí me gustaría que si me tienen que elegir para un puesto, para ser administradora, para ser síndica, me elijan por mi capacidad y no me elijan porque están obligados a incluir más mujeres que hombres. Pero bueno, vamos a tener que esperar a ver qué pasa en este sentido, cómo avanza. Claramente la Cámara va a retocar en esto. Es importante destacar que la Cámara en realidad no está diciendo que la IGJ obró de mala fe, sino que le está diciendo que si quieren que se implemente esto, bueno, que lo hagan por ley, que manden una ley al Congreso y que el Congreso determine si debe ser así o no. Pero bueno, para esto vamos a tener que esperar un poco más. Sabemos que va a haber una respuesta en ese sentido, y la pregunta básica es si la IGJ tiene la capacidad justamente para dictar este tipo de resoluciones. Bueno, otra resolución también un tanto polémica es la 8/2021, en donde se establece que las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción como sociedades vehículos y las que se encuentren ya inscritas en esa condición se van a regir por un régimen. En primer lugar, que la condición de la sociedad de vehículo debe estar declarada al momento de la inscripción, que no se admite la inscripción de una sociedad de vehículo, de más de una sociedad de vehículo por grupo, que no se admite la inscripción de sociedades vehículos si su controlante directa o indirecta es una 118 o una 123, que no se admite la inscripción de sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales, y que no se admite la inscripción de una sociedad anónima unipersonal cuyo accionista sea únicamente una sociedad constituida en el extranjero unipersonal con o sin carácter de vehículo. Bueno, a su vez, esta resolución también plantea que para inscribir una 123 se debe acompañar un plan de inversión suscrito por el representante legal de la sociedad o por el representante designado en la Argentina, el cual debe indicar la nómina de la o las sociedades de las que se pretenda participar en la Argentina, el domicilio de la sociedad, la denominación, y en caso de ser una sociedad ya constituida, la actividad que desarrolla en el exterior y la actividad efectiva de la sociedad o sociedades desarrolladas que prevé participar o constituir. Identificar los socios y la cantidad de participaciones sociales que prevé adquirir. Y por último, esta resolución también lo que plantea es que ante la manifestación de la inexistencia de beneficiario final, ¿esto qué quiere decir? Aquellas personas que no tengan un 20% accionario dentro de la sociedad, deberán acreditar documentalmente que o la sociedad cabeza de grupo tiene la totalidad de sus acciones en la oferta pública, o que la titularidad de las acciones presenta un grado de dispersión tal entre las personas humanas, en cabeza de las cuales se halla, que ninguna de ellas alcanza el 20%. A ver, esta resolución es conflictiva. ¿Por qué? Porque no solamente afecta hoy por hoy a las sociedades extranjeras, sino que también está afectando a las sociedades locales. Hoy por hoy, si uno quiere inscribir una designación de autoridades y esa sociedad no tiene un beneficiario final, bueno, uno tiene que presentar documentación acreditando por qué no hay un beneficiario final. Y a veces es sencillo, porque si cotiza en bolsa, uno presenta la documentación indicando lo mismo, pero ¿qué pasa si no cotiza en bolsa esa sociedad? La resolución tampoco es clara en ese sentido, porque no nos dice
dice únicamente acreditar documentalmente, pero no nos dice la documentación tiene que venir de la casa matriz, la documentación la podemos presentar desde la sociedad local. ¿Qué tipo de documentación es la que necesitamos? ¿Un organigrama societario de donde surge que ninguna de las personas tiene ese 20%? La realidad es que es medio a prueba de error. Nosotros hoy por hoy estamos preparando los regímenes informativos, les comentamos a nuestros clientes que si no hay beneficiario final debemos acreditarlo de alguna manera, y vamos a presentar lo que corresponde a cada uno, y después tenemos que ver si la IGJ acepta eso que presentamos, porque tal vez la IGJ nos dice, no, esto que me estás presentando no me alcanza. Entonces, estamos como medio ahí complicados, también se complica en el sentido de la inscripción de los trámites, ya demora mucho porque en IGJ hoy, si inicias un trámite mínimo, está un mes hasta que se empiece a estudiar, y si te corran una vista, más la documentación que tenga que venir de afuera, la verdad se está haciendo muy, muy tedioso en ese sentido, pero como decimos, también es a prueba de error, y también nos preguntamos lo mismo que la resolución anterior. ¿Es la IGJ el organismo indicado para requerir esa información, o debería ser la FIP, la UIF en su caso? Son todas preguntas que nos hacemos, y creemos que también va a haber algún tipo de comentario o de fallo o por parte de las empresas, porque la verdad es algo que también es muy complicado a la hora de querer uno constituir una sociedad, o sea, lo piensa dos veces. Entonces, vamos a también tener que seguir el hilo de esta cuestión, porque yo creo que va a haber un revés en ese caso, pero bueno, vamos a tener que ver cómo avanza. Bueno, otra de las novedades societarias que tenemos, que no es controvertida, simplemente es a título informativo, que en la CSRL salió la resolución 10/2021, que habla de la transferencia de cuotas sociales. Lo que estipula esta resolución es que se tiene que publicar un edicto por el artículo 10 de la ley 19.550, el cual debe contener la cifra del capital social, la cantidad de valor nominal de las cuotas en el que mismo se divide, y la individualización del transferente, adquirente de la cantidad que te transfirieron o adjudican. Esto, la verdad, el único conflicto, por así decirlo, es monetario, porque nos va a incurrir un poco más de dinero para inscribir el trámite, pero no más que eso. Bueno, y por último, ya casi terminando las resoluciones, la resolución 1/2021, respecto a las asociaciones civiles, también nos da la posibilidad de elegir las autoridades mediante las reuniones a distancia, esto esté estipulado o no en el estatuto. Si no está previsto en el estatuto, se van a prorrogar los mandatos por 120 días, hasta en tanto dure la emergencia sanitaria. Y por último, respecto de las fundaciones, salió la resolución 3/2021, que lo que hace es modificar el patrimonio inicial de constitución. Anteriormente era de 80.000 pesos y hoy por hoy es de 500.000. Esto lo hacen para actualizar el monto que ya quedó, digamos, desactualizado en el tiempo. Y bueno, como cierre, por mi parte, antes de darle pase a Enrique, como reflexión, lo que podemos decir es que con todas estas resoluciones que fueron saliendo en el año 2020 y en el año 2021, son varias muy conflictivas, y en todas ellas lo que se dice es básicamente lo mismo. Se preguntan si la IGJ está capacitado para dictar todas estas resoluciones, o por el contrario, si es otro organismo el que debería intervenir. Todo esto implica demoras para la constitución de las sociedades, como dijimos anteriormente, y bueno, hay que seguir viendo y ver cómo avanzan, sobre todo la resolución 34/2020 y la 8/2021, que sabemos que van a tener respuestas de todas partes. Así que les agradezco mucho, y bueno, le doy el pase a Enrique. Gracias, Merce, muchísimas gracias. Un comentario político societario de la 8. La resolución 8 la están trabajando varias cámaras y asociaciones profesionales
De hecho, todas las cámaras nacionales, incluida la Cámara Francesa, está trabajando con el tema porque, bueno, es un tema que afecta específicamente a las sociedades extranjeras. Y bueno, se han hecho, la Cámara canadiense ha avanzado bastante, teniendo 2 reuniones con el inspector general, y lamentablemente no hay buenas noticias. Desde ya que no se va a modificar la resolución, el concepto que tienen es de mantener la normativa tal cual está, y en algunos casos muy específicos van a manejar casuísticamente tema por tema, o sea que lamentablemente la cuestión está bastante complicada. Lo único que han manifestado es que están haciendo una resolución aclaratoria de algunos de los temas, pero es aclaratoria, o sea, no es derogatoria. Lo que hace es ratificar el criterio general de la norma, y sobre todo el tema de joint ventures y grupos económicos, con los cuales es muy difícil que esta norma se maneje desde el lado del IGJ con algún tipo de modificación. Y para muestra vale un botón es el tema de qué es lo que ha pasado con la 34, o sea que una resolución que era totalmente, llamémosle operativa, ha escalado a límites insospechados de pedidos de juicios políticos y de denuncias en el INADI. Así que creemos que el IGJ va a ser un lugar donde vamos a tener bastantes complicaciones durante este periodo que se avecina. Claramente lo que vemos es que va a ser fundamental el estar muy interrelacionado, y sobre todo vamos a tener que tener una gran comunicación entre nosotros para poder ir viendo en cada caso cómo nos va, ¿sí? Para permitir o no que tengamos algún tipo de comunicación, y que alguna de las disposiciones que establezca el IGJ podamos usarla para otras empresas, ¿sí? Así que bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Básicamente lo que queremos hablar en esta segunda parte es cómo está trabajando el compliance y cómo el nuevo normal ha venido a cambiar la actividad de las empresas, en algunas cosas para bien, como vimos en las reuniones a distancia, y en otras sí planteando algunos interrogantes y algunas llamémosle urgencias que entendemos que las empresas van a tener que tener muy en cuenta. Este esquemita que les paso es un esquema que básicamente trabaja sobre lo que ya se conocía prepandemia, que eran las empresas tradicionales en un lado y las instituciones públicas por el otro, y ese continuo en el cual las empresas pasaban de tener actividades de RCE o filantrópicas hasta ser una institución sin fines de lucro. Entonces, lo que se está viendo es que estas instituciones híbridas, ¿sí?, cada vez van teniendo mayor preponderancia, y en muchos casos fueron las que se salvaron del tsunami durante la pandemia. Lo que vemos acá es los 384 billones de dólares fueron la plata que salieron de los fondos, ¿sí?, de inversiones globales. O sea, hubo una corrida saliendo de los fondos. O sea, las inversiones perdieron 384 mil millones de dólares, ¿sí?, por corrida hacia lo seguro. Ahora, esa corrida hacia lo seguro fue en algunos casos oro, en otros casos T-bills. Ahora, lo importante de ver es que los 45 mil billones son flujos que se recibieron en empresas que hacen ESG, o sea, en empresas que tienen una actividad
desarrolladas sobre temas de medio ambiente, sociales y de gobernanza. Entonces, no solamente no fueron las víctimas de la crisis, sino que aparte fueron, en muchos casos, lugares de resguardo y de seguridad ante la crisis. Entonces, esto lo que nos invita es a ver de que cosas que antes eran de tipo sofisticadas o lujos que se daban las empresas, es un llamado a la supervivencia. O sea, estamos dentro del contexto de la sustentabilidad empresaria a la hora de ver cómo vamos a estructurar nuestro gobierno corporativo y cómo vamos a estructurar el purpose, el propósito de la empresa. A principio de año, el Foro de Davos estableció distintos criterios de aprendizaje post pandemia, y el más interesante que rescato y que por eso lo traigo acá es lo que ellos llaman el stakeholder capitalism. O sea, lejos de pensar Davos y la economía de los países centrales que el capitalismo está muerto o que el capitalismo no sirve, lo que están estableciendo es que el capitalismo está en un momento de cambio, donde el capitalismo tiende a ser un capitalismo donde los stakeholders, o sea, donde la típica estructura que nosotros ya conocíamos de todos los participantes que tienen vinculación con el negocio, cada vez tienen más participación. Ahora, esta participación lo que hace es que nos va a las empresas a llamar a tener que mostrar las cuestiones que a los stakeholders les interesa. Para mis empleados les voy a tener que mostrar cuál es el propósito de mi organización. Para la comunidad internacional, cuál es mi posición planetaria respecto a todo lo que es cambio climático. Y por supuesto, a los inversores mostrarle ganancias, porque desde ningún punto de vista se está hablando de una socialización o de un socialismo. Se está hablando de un capitalismo, pero que tenga embebido, ¿sí?, las necesidades de otros actores que en su momento las empresas las teníamos como lo que se llamaba beyond compliance, o sea, cosas que hacíamos si nos sobraba el tiempo, ¿sí? Si los hacíamos si nos parecía que estaba bien. Bueno, lo que nos muestra la pandemia es que las empresas que sobrevivieron o las empresas que no cayeron de forma estrepitosa fueron aquellas que tenían ya un camino andado en esto del capitalismo de partes interesadas, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a analizar estos puntos que desde el punto de vista de gobierno corporativo y de compliance nos parecen que son fundamentales, fundamentalmente arrancando por la comunicación interna. O sea, la reunión de todas las semanas con la gerencia o la reunión mensual con los directores de la compañía o el radio pasillo, bueno, han desaparecido fruto de la pandemia. Y han generado, ¿sí?, nuevas estructuras de trabajo. O sea, ustedes conocen lo que es el blue collar, el white collar. O sea, el blue collar son los trabajadores de la fábrica, los operarios. El white collar son los empleados de la oficina, los ejecutivos. Bueno, ahora se ha generado lo que se llama un gray collar. Son aquellas personas que no son blue, pero tampoco van a ser white, y que su presencia en la organización y en la oficina y en el día a día no requiere de su participación diaria. Entonces, estas actividades van a existir en tanto y en cuanto la gente haga mucho teletrabajo. Estos gray collar van a trabajar mucho en teletrabajo y no van a participar en reuniones de white collar solamente cuando sean estratégicamente necesarias. Esto va a cambiar la dinámica de las empresas y es importante que las empresas hagan una comunicación clara de esto, ¿sí? También lo que va a trabajar mucho es que la continuidad de las reuniones y de directorio y comité de auditoría van a seguir siendo virtuales, ¿sí?, por muchas razones de ubicuidad y de cercanía, y en muchos casos de falta de vacunación o de restricciones legales que todavía en algunos casos existen. Nosotros hoy, al momento de estar dando esta conferencia, tenemos una especie de veranito, pero que es el intradelta y más allá de delta.
O sea, nosotros estamos esperando la tercera ola de Delta y en Israel ya pasaron la de Delta y están esperando la cuarta ola, que es la de la cepa colombiana. O sea, evidentemente esto va a ser un continuo, ¿sí? Entonces, la movilidad, los viajes, las presencias en reuniones presenciales va a ser una complejidad. Entonces, esto ya lo tenemos que internalizar dentro del gobierno corporativo. O sea, más allá de las ventajas que contaba Mercedes, de que el EGJ te lo permite, nosotros la semana pasada tuvimos una reunión con la CNB, van a virtual a morir, o sea, se acabó. O sea, no van a exigir ningún tipo de presencialidad y van a aceptar toda la virtualidad con algunos lineamientos básicos que son los de las grabaciones y de acreditar la identidad y nada más. Así que también para la oferta pública esto va a seguir. Y lo que sí vemos que también está para quedarse son los lineamientos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. O sea, después de los primeros cimbronazos a nivel de compra público que ocurrieron con las compras del Ministerio de Acción Social y algún otro compra que fue bastante complicado en su transparencia, la mayoría de las licitaciones públicas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel municipal, están exigiendo declaraciones juradas de programas de integridad adecuados según la ley, la 27401, y también establecer distintos elementos, por ejemplo, si se tiene una línea de denuncias o una línea de propuestas, si hay si hay planes de transparencia. Entonces, también entendemos que eso está para quedarse y va a ser una herramienta comercial muy importante. O sea, creo que la visión de compliance como una herramienta estratégica es clave en esto. Si ustedes participan como proveedores del Estado en Ciudad de Buenos Aires, el tener certificado un plan de integridad da 10 puntos más en la calificación del oferente. O sea, son 10 puntitos que por tener certificada o verificada el programa de integridad, el oferente tiene, a diferencia de su competencia. Esto es plata, ¿sí? Estamos hablando de que ya compliance no es solamente un lujo o algo que yo hago, sino que es una herramienta de competitividad, una herramienta que me permite diferenciarme de la competencia, ¿sí? En una lucha o en una contienda hacia una oferta pública. Por supuesto, bueno, estamos viendo todos los impactos de lo que es el teletrabajo, las nuevas oficinas, las necesidades de tener oficinas, las necesidades de la utilización de activos de la empresa para fines laborales. Todo eso está hoy en revisión, ¿sí? Otro de los temas que también estuvimos viendo, no solamente por el EGJ, sino que a nivel de integridad tenés toda una serie de manejos y protocolos sobre uso de redes sociales. O sea, hoy todo el mundo está conectado, entonces todo lo que haga la empresa, cómo se comunica la empresa hacia el exterior, tiene que estar vinculado a una política de redes sociales y de comunicación en red social, tanto interna como externa, ¿sí? Y después, por supuesto, todo lo que son protocolos de temas de género, teletrabajo y de violencia doméstica, porque al extender esta estructura de teletrabajo, de grey collar, cada vez va a haber más actividad dentro de estos sitios híbridos, que básicamente es la casa transformada en una oficina, y la interrelación que esto tiene a los efectos de la convivencia, a los efectos de la atención de la familia, de los hijos y de la educación de los hijos. Entonces, el tema de estoy conectado 24/7 va a tener que ser totalmente revisto, y ver, en el caso de la presencialidad, el tema de la vacunación, ¿sí? Si la vacunación en sí misma es per se un pasaporte para poder exigir laboralmente la presencialidad o no. Y otro de los temas también importantes es el tema de la protección de datos, ¿sí? O sea, en este momento
en muchas computadoras no profesionales o no laborales se están manejando información que puede ser información reservada, información confidencial o información que pueda ser base para una investigación de insider trading o de uso de información privilegiada para fines delictivos o para fines comerciales o para usarlo en otras formas que no sean formas comerciales. Y desde ya también otra de las cosas que esto ha sido claro es que el tema de la continuidad de negocios, o sea, los manejos de crisis van a tener que ser totalmente revistos, y el tema de la presencia de información en la nube también en función de todo lo que es el tema de ransomware. No sé si ustedes vieron el tema de la empresa energética Colonial en Estados Unidos, que fue víctima de un ransomware donde le robaron información, y eso provocó que durante una semana no hubiera nafta en Texas y en estados del sur de Estados Unidos. O sea, estamos viendo que ya cuestiones de características, esto es solamente para el pibe de Haití, tienen impactos no solamente comerciales, sino tienen impactos prácticos en el abastecimiento de combustible. Entonces, lo que antes se hacía entre 4 o 5 expertos a nivel informático, hoy es parte de la agenda del CEO y es parte de la agenda del Compliance Officer a la hora de ver qué es lo que hay que hacer para ante una crisis o ante un cambio de condiciones, porque como estamos viendo, la posibilidad de volver a mini cuarentenas es una posibilidad total, ¿sí? Entonces eso también lamentablemente está para quedarse y es parte de la agenda que deberá ser evaluada dentro del Compliance Officer. Y yendo a nivel internacional, para tener un pantallazo de qué es lo que está pasando en el mundo, este es solamente un listado que saqué del Harvard Law Review. Fundamentalmente el tema de cambio climático, por la nueva posición de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Biden ratificando y dando nuevo empuje al protocolo de París. Es un gran cambio, por un lado, pero lo que nos tiene que llamar a nosotros es el tema del foco en ESG, pero fundamentalmente en lo que es los temas sociales y en lo que son la capacidad de mostrar el propósito y la actividad en el rubro social, que siempre fue, desde los años de GRI, cómo establecer guarismos o elementos concretos que puedan acreditar el desempeño o la diligencia de la empresa en temas sociales, ¿sí? Porque en temas económicos es, entre comillas, fácil, en temas ambientales también se puede medir, en temas de gobernanza hay algún tipo de medición que se puede hacer a través de la guía de la guía de gobierno corporativo de la Comisión Nacional de Valores, hay algunos elementos, pero a nivel de actividad en el marco de lo social y en el marco de lo social post pandemia, creo que es un gran desafío para las áreas de recursos humanos y para las áreas de compliance de ver de qué forma van a poder acreditar internamente y externamente la diligencia a la hora de ver temas de regambre social. Después, bueno, ya lo vimos a través de Mercedes, el tema de diversidad, equidad e inclusión, cuando por un lado esto estaba como una posibilidad de mejora, bueno, ahora estamos viendo de que a nivel de societario es un tema ya obligatorio, y lo que pensábamos que iba a ser una mera recomendación, después de esta batalla que se ha iniciado, evidentemente la IGJ se ha puesto el sello de que va a controlar esto, porque evidentemente lo considera un tema no negociable. Así que es un tema importante porque a nosotros, a muchos clientes nos ha pasado que no es fácil conseguir en muchos casos este 50%,
¿sí? Porque, como decía Mercedes, una cosa es la idoneidad, que sería genial que todos los cargos sean por idoneidad, pero asumido que hay que cumplir con la norma, muchas veces no es fácil conseguir el cupo del lado, del lado que falta. Porque aparte ha pasado de organizaciones que son todas de mujeres que han tenido que salir a buscar varones. Entonces, evidentemente, acá hay una cuestión de raigambre, de control del Estado sobre cuestiones que debería ser bastante opinable si son efectivamente las necesarias a nivel cupo, ¿sí? Si el cupo es la respuesta absoluta o es una respuesta para ser indicativa. Así que bueno, me parece que eso es un tema que está para quedarse y lo vamos a tener que manejar en este contexto. Después, bueno, todo lo que es convergencia de normas de información sobre sustentabilidad, lo que hablábamos de cambio climático, o sea, si usar las normas de GRI o de RI o seguir con las normas de ODS, o sea, cómo las empresas mostramos nuestra forma de hacer los deberes en los temas de sustentabilidad. Después, bueno, ya hablamos algo de capital humano, o sea, todo lo que es la brecha de sueldo, todo lo que son temas de seguridad en el hogar o en el teletrabajo. Y otra de las cuestiones es el tema de la movilidad laboral, ¿sí? Y cuánta cantidad de empleados después de la crisis las empresas han considerado que son esenciales y cuáles no, porque otra de las cosas que va a pasar ineludiblemente es que va a haber en algún momento un sinceramiento del headcount, o sea, de la fuerza laboral de las empresas, tendiendo a reducir a aquello que ha demostrado en algunas áreas de que no era necesario tener tanta cantidad de empleados. Entonces ese ajuste es un ajuste que es insoslayable y en algún momento va a ser hecho más allá de las medidas de restricciones a los despidos que en la Argentina se han hecho. Bueno, y las otras dos cosas importantes es que los inversores, como vimos, están muy atentos dónde ponen la plata. Y en aquellas empresas que no puedan acreditar un due diligence o que no puedan acreditar una actividad o un propósito como el que veíamos de capitalismo de stakeholders, bueno, van a perder parte de sus inversores. Así que bueno, por supuesto, bueno, ya lo decíamos, lo de las reuniones virtuales están para quedarse con lo bueno y lo malo que tienen, ¿sí? Así que claramente va a haber que ajustarse a tener bien claro mi quit y mi quill y poder acreditar mi identidad rápido y poder hacer las reuniones deliberativas lo mejor posible. Así que bueno, gente, no sé si hay preguntas, no somos mucha gente, así que yo lo que les diría es que si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano o directamente hágala, o si quiere escribirla en el chat, porque a lo mejor es medio tímido, pero bueno, estamos a disposición para poder charlar de las dudas que le ha generado todo lo que habló Mercedes y nosotros. Buen día, Enrique. Sí, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Soy Juan Pablo Bayuti de la COS. Compartimos, no sé si lo tenés muy presente, pero compartimos un grupo de abogados de empresas y hace poquito se dieron un par de comentarios que me parece que vendrían bastante a tema tratar acá, que tiene que ver con las restricciones al transporte, con esto de volver a la normalidad, ¿no? Porque si bien han habido en los últimos días algunas resoluciones y con la emisión del decreto el 494, hay algunos temas que quizás la comunicación y la coordinación entre el Ministerio de Transporte y algunas jurisdicciones no van a ser tan fácil esa vuelta en cuanto al uso del transporte público en particular. Entonces ahí también es un espacio también como para compartir un poco
cómo lo están viendo. En el caso nuestro, estamos apuntando a hacer un regreso ordenado en las próximas semanas, pero bueno, sabemos que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires todavía no existen restricciones al uso del transporte público para personal que no es, digamos, esencial o del rubro de la construcción, pero quizás quizás pudiera aportar algún otro dato más que estuviera presente. Básicamente, si están proliferando los controles o no, y seguro que acá en la Coloy hay alguien de recursos humanos que va a estar interesado también en ver cómo esto puede afectar la vuelta. Por lo que yo sé, va a ser desde ayer ya la apertura es nacional y es obligatoria. O sea, ya Ciudad, por más que diga lo que haya tenido, va a tener que ajustarse. Solamente las ciudades rojas, que no hay ninguna en la Argentina hoy, van a tener restricciones en el transporte público. O sea que ahora el transporte público ya es abierto. El problema, por supuesto, va a ser el tema de volumen, ¿no? Porque El aforo. el aforo, claro, o sea, el transporte tiene gente sentada más una persona cada 2 metros parada. O sea que entrarían, no sé, poner 10, 15 personas paradas. Eso transforma de que el colectivo o sea, necesitar una frecuencia de, no sé, 8 veces, 10 veces la que tenías hasta ahora, cosa que los muchachos de ESMATA no creo que estén con mucha... perdón, los de transporte no creo que estén preparados, más con el congelamiento de las tarifas, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese va a ser un temón. Pero bueno, yo creo que, como hablábamos recién, va a haber que ir balanceando la presencialidad. O sea, yo creo que sacando... A ver, después de un año y algo, yo creo que las empresas que realmente necesitaban la presencialidad, algo hicieron. O sea, si vos necesitabas un operario, necesitabas a alguien que tenía que estar sí o sí, ya algo armaste. O pusiste a alguien que vivía cerca, o le pusiste una combi, o pusiste un remis. Algo hiciste en este año y medio para aquellos que vos considerarías, entre comillas, esenciales. Lo que estamos hablando es ahora la vuelta de trabajo habitual, ¿no? a la nueva normalidad. Eso yo creo que tampoco hay que volverse loco porque, según los expertos, la tercera ola viene. Entonces, lo que vos hagas en estas 3 semanas... Aparte, encima vas a tener elecciones nacionales, eso va a ser un festival también de contagios, o no, porque también todo es un misterio, pero asumiendo que tenés todavía la Delta, que no entró, y que te espera la colombiana, que es el doble de la Delta, ¿sí? O sea, en Israel hoy están con la colombiana, o sea que prepárense, porque viene, o sea, va a ser permanente la mutación. Entonces... vas a tener que estructurar algo que te permita aforos y distanciamientos como si casi todos estuvieran posibles de contagio. Acá el problema, creo que va a ser más importante, es el tema de las RT. O sea, la RT en algún momento, como ahora ya lo hace, te va a tener que dar su regla. Y esa va a ser la que va a caminar. O sea, si la RT no te cubre, vos no vas a, me parecería un suicidio, ¿no? Hacer algo distinto a lo que cubre la RT. Claro. Entonces, el método patrón de la vuelta a la presencialidad, para mí hoy la da la RT. O sea, el problema lo tiene la RT ahora, que tiene una papa caliente, que es, ojo, porque... A ver, todavía acá no empezó nada, pero si yo me llego a ir a trabajar y me contagio y yo puedo probar mi burbuja, el juicio, o sea, es un señor juicio, ¿eh? O sea, yo me contagio en el trabajo, me hacen traqueotomía, estoy 20 días en terapia intensiva y Dios no quiera, me muero. Estamos hablando de pagar un muerto, porque yo lo hice venir a trabajar. O sea, atenti. O sea, ojo con abrir la puerta porque la responsabilidad es muy importante. O sea, no es, bueno, vengan, qué sé yo, empecemos. Si se contagia en el trabajo, es laboral. Es responsabilidad objetiva, pasar por caja.
Encima, por ejemplo, es una persona que vive sola, pasa por caja. La persona vive sola, se contagia, pum, lo único que fue hacer al trabajo, chao. O sea, tenés el itinere, o sea, se contagió en el transporte, adentro. Y si se contagió en el trabajo, adentro. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de abrir de abrir la puerta. Mucho cuidado. Pero bueno, Bien, hablé demasiado yo. clarísimo. Muchas gracias. Bien, Enrique, tengo un par de preguntas por el chat. Dale. La primera, no sé si para Mercedes o para vos. Preguntan acá cómo impacta la Resolución General 8 de IGJ en las opiniones legales o emisión de los certificados de integridad en relación con la manifestación del cumplimiento de normas locales. Perdón, Clara, ¿le podrás repetir que se trabó justo en una parte? Sí, cómo no. Preguntan Decime. cómo impacta la Resolución General 8 de IGJ en las opiniones legales o en la emisión de los certificados de integridad en relación con la manifestación del cumplimiento de normas locales. Bueno, justamente nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a inscribir trámites en las sociedades locales, nunca nos imaginamos que nos iban a pedir el cumplimiento de la Resolución 8 de 2021. La realidad es que pensamos que iba a ser únicamente para las extranjeras, y hoy por hoy nos encontramos que todos los trámites para las sociedades locales, sea una designación de autoridades, bueno, un régimen informativo también que tiene que ver con la extranjera, y también lo piden en la local, el cumplimiento del mismo. La realidad es que es un tema que está también en el foco de la tormenta, porque es algo que impacta y que no sabemos qué es lo que va a pasar con esa resolución. A ver, creemos que va a haber algún tipo de respuesta por parte de las empresas, de las cámaras, ante esto, y la IGJ va a pasar lo mismo, va a ratificar la resolución y va a decir que es el ente competente y que tienen que presentar todo eso. Hoy por hoy, si uno quiere constituir una extranjera, la verdad lo piensa dos veces si quiere venir a invertir en Argentina, por todos los conflictos que tenemos. Entonces, es cuestión de darle seguimiento y ver qué es lo que pasa con las empresas. Pero a nivel local es sumamente conflictivo hoy por hoy. Sí, en el tema de las certificaciones te piden específicamente que vos certifiques bajo declaración jurada que tenés un programa de integridad, y eso es esencial para poder participar en la licitación. Distinto es el otro tema que contaba yo, de que si vos encima podés certificar eso, te da más puntos, pero básicamente hoy es un pasa no pasa en lo que es participación en licitaciones. Y después del desaguisado del año pasado del Ministerio de Bienestar Social, todas las compras vienen con esos mínimo dos declaraciones juradas abiertas, una en el programa de integridad, y después dentro del programa de integridad hay una serie de preguntas. Por ejemplo, la FIP tiene, ha sacado 4 o 5 preguntas básicas, pero eso tenés que estar sí o sí con eso. Bien, muchas gracias. Y acá hay una pregunta de Marta Sotet para la salud, que te pregunta Enrique si ves alguna posibilidad de que este gobierno levante las restricciones para despedir, y comenta que es difícil tomar personal en estas condiciones. Antes de darte la palabra, Enrique, aprovecho para comentarle a Marta y a todos que el próximo 14 de septiembre tenemos un webinar con Roberto Peña sobre este tema de régimen de despidos, así que los invitamos también a que vengan a escuchar eso. Spoiler alert, no voy a decir quién es el asesino. A ver, yo creo que una cosa es lo que pasa a nivel legal, a nivel para este gobierno es prorrogar un decreto, ni siquiera papel, es hacer un doble clic. Yo creo que lo van a hacer. Ahora, va a depender los resultados de la PASO, va a depender los resultados de la elección de medio término, porque en definitiva a nivel político se está hablando de generar trabajo. Entonces, salvo que hagan Keynes y empiecen a hacer un poco de obra pública, no veo muchas alternativas. Y a mí me parece que en esto el capitalismo es muy sabio. Va a empezar a haber ajustes y las empresas van a empezar a racionalizar. O sea, yo veo más ajuste que nuevo trabajo.
O sea, evidentemente después de este año y medio, las empresas saben quién fue al que llamaban cada 2 días y a quién no llamaron en 2 meses. Y saben quién es. Entonces esa persona a la que no llamaron en 2 meses, evidentemente en algún momento lo van a pasar a retiro. O sea, el capitalismo en eso no va a jugar. Y por supuesto, bueno, está la restricción del despido, que me vas a pagar la doble. Bueno, se va a tratar de hacer algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación, de retiro voluntario, pero en definitiva el ajuste va a estar. Así que lo importante, me parece que es fundamental, es tratar de generar trabajo efectivo y nuevo en función de inversiones. O sea, esto es como el perro que se muerde la cola, pero o sea, si no se logra el acuerdo con el fondo y empiezan a permitir que Argentina sea un lugar donde se pueda hacer inversiones, va a ser bastante complicado. Así que bueno, Bien. Veamos después más adelante cómo sigue, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Y tengo una pregunta más, acá tal vez para ambos. En los casos en que no hay mujeres idóneas, si no puede aplicarse la excepción que la misma norma plantea en el artículo 4. Mercedes. Sí, estaba silenciada. Por el momento, la resolución lo que estipula es que tiene que ser 50% y 50%, mitad y mitad. Como dijo Enrique, también sucede que a veces hay más mujeres y tienen que terminar poniendo un hombre para llegar al cupo. Esta resolución justamente no está planteando una cuestión de idoneidad, sino una cuestión de género. No está interesando si uno es capaz para ejercer el cargo, sino que lo que plantea es la no discriminación, la inclusión de la mujer, sin tener en cuenta y en consideración si justamente esa persona o esa mujer está capacitada para ese cargo, o si hay un hombre más capacitado para elegir, y las sociedades tienen que terminar diciendo, bueno, me inclino por este hombre o esta mujer solamente para cumplir un cupo. Entonces, en este momento lamentablemente no es una cuestión de idoneidad, sino de cumplir con la norma que está vigente y ratificada por la IGJ. Sí, igual, hay un artículo en la 34 y en la 35 también que permite no cumplir. O sea, lo que pasa es que tenés que ir a la excepción. O sea, vos tenés que solicitar una excepción. Ese es el problema con este tipo de regulación. Pasás a ser, ¿no? Todo pasa a ser casos. O sea, no hay norma general. O sea, deja el lugar. Y de hecho, yo he tenido clientes que vos agarrás y planteás. O sea, la asociación de Doma y folclore. Bueno, tengo chicas que cantan. Ahora, domadoras tengo pocas de caballos. Bueno, entonces, agarrás y tenés que pedir. Nosotros en la industria del petróleo teníamos cupo femenino durante muchos años. Poníamos un aviso en el diario, pedíamos ingenieras para vivir en la estepa durante 6 meses y no venía nadie, y con ese aviso te mantenía fuera del cupo. Esto es lo mismo. O sea, si vos no encontrás gente idónea o gente que le interese la temática, ¿sí? Porque si vos sos una asociación que tiene por fin, qué sé yo, el tiro con arco a las 4 de la mañana, y bueno, si no conseguís una señora que sea socia, porque aparte para ser miembro tiene que ser socio, buscás en tu padrón de socios, si son todos hombres que no duermen, bueno, entonces no encontrás ninguna mujer, irás con tu padrón de socios y le dirás, señor IGJ, no cumplo con la 34 acá está, porque no tengo socios mujeres, no tengo, acá está. Y las 2 que tengo no quieren, o las 2 que tengo, 3 que tengo, 2 vinieron y una no quiere venir. Y le llevas la declaración de la que no quiere venir. No quiero. Y o sea, ese es el problema. Y lo mismo pasa con la 8. O sea, el problema es que pasamos a ser bolilla negra. O sea, siempre va a haber, la IGJ va a tener el sí y el no sobre todos estos temas. ¿Sí?
Así que, Una cosita, Enrique, te quería consultar, porque a raíz de esto hay una interpretación que es que no de golpe todo el Consejo de Administración tiene que ser mitad y mitad, digamos, en una asociación civil como sería la Cámara, sino que cuando se vencen los mandatos, por ejemplo, se te vencen 8 mandatos y tenés que incorporar 4 mujeres y 4 varones, sería para los nuevos mandatos. ¿Ustedes qué opinan? no, eso no está en ningún lado. Es una Ok. interpretación. Te jugás a que el IGJ interprete otra cosa. O sea, la norma no dice los mandatos, dice 50-50. No, porque hasta que no cambie la persona, digamos, vos el mandato lo tenés vigente. Ellos lo No, que pero, dicen es que hay que sí, pero interrumpir los mandatos y cambiar las personas. O sea, ¿está claramente definido eso en la norma? no, el criterio que vos estás planteando es que vos, cuando convocás a renovar autoridades, solamente estás Sí. convocando a renovar 2 personas. Las que Entonces, sean, las que sean que le vence al mandato sería. por eso, entonces vos estás convocando asambleas solamente por la renovación de mandato. Entonces, Sí, en ese entendimiento, vos aplicás el cupo solamente sobre los renovados. exacto. Una interpretación, si yo soy el EGJ y un día te inspecciono y digo, dígame si el 50-50 son mujeres, te puedo abrir un sumario diciendo, no, usted no está cumpliendo con la norma. Porque O sea lo que que está la idea diciendo la es norma no dice interrumpir los mandatos. O sea que la idea es interrumpir los mandatos. Aunque el mandato no haya vencido, hay que cambiar a las personas. no es que estás interrumpiendo, hay una Y sí, norma, entre comillas, superior que dice, ustedes tienen que ser 50-50. La foto, yo tengo que sacar una foto y ustedes tienen que ser 50 chicos y 50 nenes. Nenes y nenes. La norma dice eso, no dice los mandatos, la renovación por tercios, no dice eso. La norma dice, yo si saco una foto, ustedes tienen que ser un tercio y un tercio. Perdón, una mitad y una mitad. Entonces, la interpretación de la renovación de mandatos es una interpretación. Hasta ahora yo no he visto que la IGJ haya dicho que no, como tampoco ha dicho que sí. O sea, no ha habido hasta ahora enforcement. Lo que me preocupa es que si con la 34, que pensábamos que era una norma medio, llamémosle, publicitaria o para estar a la moda, ¿sí? Se armó el lío que se armó la semana pasada. A ver, se entiende que la IGJ le va a pedir el juicio político a 2 camaristas comerciales. Yo eso no lo vi en mi vida. Eso no es república. ¿Cómo el Poder Ejecutivo, aparte, la IGJ, que vos me dijeras, bueno, el Poder Ejecutivo, la jefatura de gabinete de ministros, o sea, ¿cómo el ministro de Justicia aparte acepta que la IGJ directamente, sin preguntarle a Guabá, saque ese pedido? O sea, es nunca visto. O sea, entonces, por eso le digo, si por la 34 está pasando esto, la 34 ahora pasó a ser el tema. O sea, la IGJ no te va a aprobar ni un pedido de fotocopia si no tenés la 34. ¿Pero por qué? Porque se le dio la gana. Ahora se le ha dado la gana de pelear esta pelea. Y en su momento nosotros lo habíamos visto que era políticamente incorrecto, aparte de estar en contra de la 34 como concepto. Ahora, una cosa es es voluntariamente aceptar armar el cupo y que me des tiempo y lo haces en la renovación y le vas poniendo onda, y otra cosa es que se arme este lío, porque esto lo que lleva atrás es el enforcement de la 34, porque si la IGJ ha dicho que va a desoír una orden de la Cámara Comercial, encima diciendo que es incompetente para ver en temas de la IGJ, o sea, si la Cámara Comercial no es competente para la IGJ, no sé qué es competente. O sea, es de la materia. La IGJ es comercio. O sea, más allá de las fundaciones, el 90% de su actividad de registro es el registro público de comercio, comercial. Entonces, bueno, es un temor. Gracias. Bueno, gente, por mi lado, muchísimas gracias, ha sido un placer. Disculpame, tenemos una última pregunta de Semana Operante de CNP que les consulta qué opinión tienen respecto de observar el órgano de administración en su aspecto general. Dice, esto es total de titulares y suplentes a los efectos de observar el cumplimiento de las reglas del cupo femenino. Está en el chat igualmente por si quieren leerla porque es bastante extensa la consulta.
¿Qué quiere decir de observar el órgano de administración en su aspecto general? Vos decís, sumar titulares y suplentes para cupo. Hola, ¿qué tal, Enrique? Hola, ¿cómo andan? Ahí solo para aclarar. Claro, mirar el órgano de administración como si fuese un todo, porque a veces tenemos, no sé, X cantidades de hombres en titulares se podría compensar observando los suplentes o la mirada, porque no lo aclara las resoluciones de la IGJ. Si observamos el órgano de administración como un todo, como una interpretación viable. Lo que sí vas a necesitar como mínimo, o sea, si vos tenés 5-5, vas a tener que tener 5 suplentes mujeres. Ese es tu criterio. Sí, podrían ser 3 mujeres y dos como titulares, no sé, digo. Por eso, el criterio es que los suplentes no son parte del órgano de administración hasta que no aceptan el cargo. Aceptan el cargo como suplentes, pero son órganos de administración, sí, solo sí, son titulares. Ese es el principio, aparte en la CNB también. Entonces, aparte, es jugarse. No te puedo decir que no, pero es jugarse. O sea, te estoy haciendo de abogado del diablo, diciéndote no. No, ¿por qué? Porque debería ser de los titulares, el 50-50. Es más, tanto es así que después te dice que si no es divisible por 2, te da los tercios. Si fuera en función de tomar a los suplentes, no te daría esa ventaja. Te diría, arréglese para la mitad tomando titulares y suplentes. Y no te dice eso. Te dice, si vos no sos divisible por 2, te doy la ventaja del tercio. Entonces me parece que ahí te está dando indicación de que lo que está pensando son los titulares. Porque si no te diría, no te doy ninguna ventaja, arreglátela siempre, porque siempre vas a poder arreglártelas. Lo que te dice es, si vos en números impar, te doy el tercio. ¿Sí? Así que, pero ya te digo, todo esto es muy nuevo. O sea, vamos a tener que esperar. Caso a caso, hay que esperar ahí. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les paso la palabra un momentito, Mercedes y Enrique. Muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Le quiero agradecer también a Christophe Dubois, que nos ayudó también a organizar como María Angélica. Christophe Dubois pertenece al mismo estudio de Mercedes, a Wenner Caparrós. Mercedes, te paso la palabra un momentito si querés despedirte del auditorio y también le pasamos después la palabra a Enrique para que se vayan despidiendo. Bueno, muchas gracias. Para mí fue un honor, la verdad súper interesante la charla que tuvimos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, mi correo electrónico es, si quieren anotarlo, mlatorre@wcclegal.com. Ahí cualquier duda que les haya quedado o alguna consulta que tengan extra, no duden en contactarme. Y para mí fue un placer, Enrique, compartir con vos también esta charla. Así que espero que sea hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Le paso a Enrique entonces. Bueno, muchas gracias, colega. Fue un placer hablar con ustedes de estos temas. Y bueno, seguimos en contacto. Y cualquier duda, cuestión que tengan, bueno, yo estoy en las redes y estoy en eprini@allendeferrante. Así que estamos en contacto y bueno, realmente va a haber mucha actividad con esto. Así que no nos van a faltar momentos para tomar un café y charlar cibernéticamente esto. Gracias, Enrique. Gracias a todos por la presencia. Gracias, Clarita, por la organización y a Momchil por ayudarnos y también a María Angélica, no me quiero olvidar. Un beso para todos y que estemos bien todos. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.